fracasa. Por eso les decía, hay que poner en contexto. Están viniendo las tropas de Buenos Aires y vienen tropas desde Bahía, se iban a encontrar en Pirovano, pero no llegan a encontrarse porque los propios sublevados, los propios revolucionarios, tienen algún problema interno en que se sublevan los revolucionarios, se sublevan a sus jefes y ocurre la masacre de Pirovano. Pero no se lo voy a contar yo, qué mejor que se lo cuente Julio Ruiz, que aparte lo cuenta muy bien. Julio Ruiz en el playón de la estación de trenes de Bolívar, hablando de la masacre de Pirovano. Un hecho luctuoso, un hecho histórico, así como los paros del 10 también en Bolívar. Bueno, la masacre de Pirovano, el ciclón que se dio también en Bolívar por esos años. Bueno, son hechos que marcaron esa primera década del siglo XX en Bolívar, en el partido de Bolívar, y este hecho refiere con la localidad más austral que tiene el partido de Bolívar, que es Pirovano. Julio Ruiz, candidato a presidente de Evolución, en este momento hablando de eso, de lo que él tanto sabe, que es los hechos históricos, que lógicamente, aparte de saber mucho, los cuenta muy bien. Lo vemos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, súmense. Estamos acá para el aniversario 116 de la masacre de Pirovano. Tenemos el agrado y el honor de escuchar las charlas educativas que nos da Julio Ruiz. Así que bueno, le cedo la palabra y estamos acá para aprender y escuchar y saber. Es muy lindo esto que estamos haciendo con los chicos, porque vamos reflotando pequeños trozos de nuestra historia, que en algunos casos tiene que ver con la historia de Bolívar y en otros casos con la historia del partido. Y justamente lo de hoy tiene que ver con las dos. Tiene que ver con la historia de Bolívar y tiene que ver con la historia de nuestro partido, que es la Unión Cívica Radical. Elegimos el playón del ferrocarril porque tiene mucho que ver con esta historia, pero tiene mucho que ver, todo que ver, con la formación de nuestros pueblos. Digamos que la conquista del desierto no hubiera sido posible si no hubiera existido el ferrocarril. Algunos confunden las campañas de Roca con la conquista del desierto. Y en realidad lo de Roca fueron campañas. La conquista se produjo cuando efectivamente la gente se asentó en el lugar, la gente fundó los pueblos, la gente alambró los campos, hizo sus estancias, comenzó a producir y comenzó a sentirse del lugar. Ahí se produjo la verdadera conquista. Y en aquellos tiempos no hubiera sido posible si no hubiera ido creciendo simultáneamente el ferrocarril, cuyas estaciones, por lo menos de esta línea de la nuestra, que en ese momento se llamaba Ferrocarril del Sur, tienen mucho que ver incluso con los caminos que se usaban antiguamente para ir a las Salinas Grandes, porque eran justamente los caminos de las lagunas que usaban primero los indios en sus rastrilladas para llevar sus animales hacia el lado de Chile, y después los blancos para ir a buscar la sal, que era tan importante para aquella cultura porteña. Y da la casualidad que ese camino, la última parada civilizada que tenía en aquellos tiempos era Lobos, y después seguía por Cañuelas, y después por 25 de Mayo, y después por Bolívar, y después por Guaminí. Y es ni más ni menos que la misma ruta que después sigue el ferrocarril. Entonces muchas de los pueblos o estaciones fueron creciendo a la vera de lo que originalmente eran los fortines. Y esa es la civilización que se fue construyendo y que hizo que en algún momento aquellos que explotaban la tierra
veían grandes beneficios en el ferrocarril porque podían llevar su ganado rápidamente a Buenos Aires, pero hizo también que se sintieran partícipes del ferrocarril y fueron accionistas del ferrocarril. Por lo tanto, teníamos hacendados accionistas del ferrocarril y dueños del ferrocarril que se hicieron hacendados. Y entre los dos después fueron los que manejaron las industrias derivadas de nuestra producción agropecuaria, como por ejemplo la frigorífica y la molinera. Y entonces hubo una época de gran crecimiento que lo llamamos, digamos, la generación del 80, que fue la que creó una camada nueva, una sociedad nueva y una camada nueva de dirigentes, lejos de aquellos que venían con los títulos nobiliarios o con los grandes títulos familiares. Una camada nueva, con una sociedad nueva. Lo que esa sociedad no tuvo en cuenta es que para crecer como crecía, necesitaba también otra mano de obra que no fueran los empleados rurales, los viejos siervos de la gleba. Necesitaba urbanos que trabajaran en aquellas industrias que tenían que ver con los rieles, con las correas, con los engranajes, con las calderas. Necesitaban industrias. Y entonces fue creciendo todo ese país entre 1880 y 1900 a un ritmo vertiginoso. Llegamos a ser el 7º país del mundo. Pero ese crecimiento tenía un costo. O dos. Un costo político, porque para que anduviera todo el sistema como andaba, no se aceptaban discusiones en las órdenes. Para que creciera y anduviera como tenía que andar de acuerdo a ellos, no era conveniente la democracia. Por lo tanto, aquella camada de dueños de ferrocarril o de hacendados o de dueños de frigoríficos o de industriales fueron los que compartieron el poder y decidieron entre ellos qué era lo conveniente para el país, sin tener en cuenta que representaban apenas el 2 o el 3% de la población. Es decir, que el 97% quedaba fuera de las decisiones que tenían que ver con su vida. Y el otro costo era el social, porque en ese espectro liberal que había en aquella época, el concepto era maximizar la ganancia. No era el concepto de la distribución de la riqueza ni el de bienestar social. El Estado estaba para garantizar la defensa exterior. El resto te lo arreglabas como podías. Entonces se va creando un cóctel a fines de siglo explosivo entre lo que son las necesidades sociales y lo que son los reclamos políticos. Y en ese concepto, en ese revuelo, nace la Unión Cívica Radical. Primero, una revolución en 1890, que falló, pero que obliga a que renuncie el presidente. Luego, en 1891, una división entre los que habían volteado el gobierno, porque una parte lo había volteado porque lo dejaba fuera de la repartija, y otra parte lo había volteado porque realmente creía que necesitábamos democracia. Y ahí es cuando se produce el primer gran debate cívico que hace que un partido que se había constituido para voltear un gobierno se divida entre los que querían ganar y los que estaban por principios. Y los que estaban por principios fundaron la Unión Cívica Radical. Y de ahí para adelante comienza una época de luchas que pasaba no solamente por no reconocer el fraude electoral y por lo tanto no iban a las elecciones, en una tarea que se llamaba, digamos, que era revolucionaria, abstención revolucionaria. Y la segunda tarea, que era la actividad revolucionaria directa.
con el pueblo, con el ejército que quisiera, tratar de derrocar al régimen. Y en 1891, 1893, 1898, se produjeron distintas revoluciones radicales. Todas fracasaron. Y la última fue en 1905. Para 1904 iba a haber elecciones y el radicalismo estaba durísimo con la abstención revolucionaria. Pero además Irigoyen sostenía que había que intentar de vuelta voltear al gobierno por la fuerza. ¿Por qué? Y porque, entre otras cosas, ellos tenían todos los resortes del poder. Todos. El único resorte que le podía quedar al pueblo era confiar en que los jóvenes del ejército, que no estuvieran todavía contaminados por la oligarquía que gobernaba en ese momento, respondieran a la gente y voltearan al gobierno. Y se plantea una revolución para 1904, pero había muchas dudas en cuanto a la seguridad de la información. Y entonces la van postergando. Y así se llega a febrero de 1905. Irigoyen, mientras tanto, había vendido varias estancias, consiguió apoyos militares, apoyos civiles, compraron armas. Y el 4 de febrero estalla la revolución, que tenía que ser simultáneamente, por lo menos en 4 lugares importantes: Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y Bahía Blanca. El 4 de febrero a la noche, un grupo de radicales civiles que habían venido de Buenos Aires, con unos cuantos oficiales del ejército, consiguen sublevar 2 regimientos de Bahía Blanca y automáticamente toman la estación del tren. Y de allí para adelante suben 200 hombres más todos los civiles que se incorporaban por el camino para dirigirse directamente a Buenos Aires a apoyar la revolución. Ahí empieza a jugar el ferrocarril. En Buenos Aires la revolución fracasa, porque si bien se pudieron tomar muchas comisarías y un cuartel de bomberos, que en ese momento estaban militarizados, no pudieron tomar el arsenal de guerra, que era importante para poder repartir armas a todos los civiles que estaban esperando para poder salir a la calle. En Córdoba también triunfa la revolución, pero se enteran a la noche del 4 de febrero que había fracasado en Buenos Aires. En Santa Fe triunfa la revolución y siguen peleando hasta el 5 de febrero, que se enteran que había fracasado la revolución en Buenos Aires. Por lo tanto, la revolución terminó. En el único lugar que no terminó eran los tipos que iban en el tren. Porque estos tipos que iban en el tren, comandados por el mayor Villamayor, salieron de Bahía Blanca para Buenos Aires. Y las policías del lugar y los que eran partidarios del gobierno empezaron a romper las vías. Por lo tanto, no pudo ir derecho a Buenos Aires. Tuvo que ir buscando los desvíos, que en esa época eran muchísimos. Y llegan a Guaminí. Y de Guaminí enganchaban la vía y decían, bueno, de Guaminí, Bolívar, Empalme Lobo y de ahí para Buenos Aires. Pero ya había pasado el 5 de febrero. Y ellos seguían en el tren levantando gente que iba a la revolución. En Deró se enteran que se había perdido. Siguen avanzando hasta Pirovano. Y ahí en Pirovano se detienen. Ya había mucha gente en la estación esperándolos para subir al tren, pero no sabía que se había perdido. Y entonces deciden reunirse entre los civiles y los jefes militares, porque a su vez, desde Lobos, por esta vía, pasando por Bolívar, venía un tren cargado de soldados del ejército que respondían al gobierno, con un vagón que traía un cañón adelante para hacerlos pomada. Y ese tren ya estaba pasando Bolívar, ya estaba llegando a Ibarra,
y deciden reunirse a ver qué hacemos. Entonces, una parte planteaba, si peleamos, por ahí ganamos, pero la revolución perdió. Si nos rendimos, vamos todos en cana. Y algunos corrían el riesgo que los fusilen. No nos queda más que disparar. Y otros, que eran los militares, decían, no, nosotros tenemos que volver a Bahía Blanca y devolver el regimiento. Pero si devolvemos el regimiento también nos meten presos. Estaban en una verdadera encrucijada. Mientras tanto, un grupo de oficiales deciden, por las dudas, preparar la resistencia. Y toman una parte de los soldados para armar una defensa posible para el tren que venía. Y en ese momento, cuando los suboficiales se enteran lo que estaba pasando, que la revolución había perdido, se sublevan y deciden matar a los oficiales, a los civiles y a todos los que estuvieran con la revolución, porque era una forma de ganarse el beneplácito de los que venían. Por lo tanto, dieron la orden y 3 sargentos ordenaron a los soldados tirar. Y los soldados empezaron a tirar primero a los oficiales, mataron a sus oficiales y después a todos los civiles que estaban en la estación, reunidos. Las escenas que cuenta Jacinto Maineri en su libro Allá lejos y hace tiempo son tremendas. De los cuerpos tirados por todos lados, sangre, la estación de Pirovano llena de agujeros a la altura del hombro de una persona. Se tiraron como si fuera un fusilamiento. Murieron 20 personas. Hubo un montón de heridos. El jefe, Villamayor, no estaba en ese momento porque había salido con 2 ordenanzas a buscar caballo por si había que rajar. Por lo tanto, no cayó en la matanza. Cuando llegan los oficiales que respondían al gobierno con su tren y con su cañón, preguntan, ¿dónde están los jefes? Ah, no se haga problema, dicen los suboficiales, los sargentos. De eso ya nos encargamos nosotros. Y cuando vieron lo que había pasado, se horrorizaron los propios soldados que venían de Buenos Aires. Y automáticamente metieron presos a todos los que habían participado en la matanza. Porque una cosa era la revolución y otra cosa era una masacre como la que habían hecho. Sin contar que después de matar a los civiles que estaban en la estación, salieron a robar en el pueblo, porque ya existía el pueblo de Pirovano para 1905. En consecuencia, en esa jornada fue el bautismo de fuego para el Hospital de Bolívar, que aún no había sido inaugurado, y tuvo que atender a todos los heridos que venían de Pirovano. Fue el bautismo de fuego para, digamos, un montón de médicos y enfermeros que nunca habían atendido una circunstancia de estas. Pudieron rescatarse 12 cuerpos, de los cuales 4 eran militares y 8 civiles, y pudieron identificarlos. Y bueno, cada uno fue entregado a su familia y fueron enterrados como correspondía. Ahí estaba un señor que era el fundador de Loma de Zamora, había 2 asentados de Bahía Blanca, un periodista y fotógrafo de Buenos Aires, un maquinista de Deró que se había subido al tren, en fin, había de todo. Y había 8 cadáveres que los trajeron a la municipalidad, porque no estaban identificados, y quedaron ahí en esa entrada larga que hay hasta el fondo, donde entran los coches y atrás hay un quincho, un depósito, una cosa así. Ahí se quedaron los cadáveres en un día de mucho calor pudriéndose, hasta que al otro día, como nadie reclamó los cadáveres, no tenían identificación ni nada, los llevaron al cementerio y allí los enterraron como NN. Y hoy tuvimos un momento con los chicos de la juventud
que para contarles esta historia, primero quería que vieran la tumba. Entonces fuimos a la tumba. Y ahí contamos un poco de esta historia y pudieron sentir esa energía que yo todavía siento cada vez que voy ahí. Porque es historia, pero son nuestras raíces. Y el problema es que si nosotros no difundimos nuestras historias y no las vamos transmitiendo a las generaciones que vienen, no tenemos raíces. Y si no tenemos raíces, nos va a dar lo mismo ser bolivarense que nicaragüense, que chino o que japonés. Yo soy porteño. Sin embargo, creo, por haber vivido desde muy chico acá, que mis raíces están acá. Me siento bolivarense y orgulloso de ser bolivarense. Y quiero difundir la historia de mi pueblo. Que ellos sepan por qué elegimos este lugar y por qué fuimos al cementerio. No podemos pretender formar juventud si no les enseñamos de dónde vienen. Y el que no sabe de dónde viene, le da lo mismo para dónde va. Ellos tienen que saber que acá había 3 servicios ferroviarios. 3 por día. Y tienen que saber que acá venía un tren desde Guaminí recogiendo la verdura de todas las quintas para llevarlo al mercado central, después de abastecer al mercado municipal, que tampoco sabían dónde estaba. Ellos tienen que saber que éramos un pueblo que se autoabastecía, que no estábamos esperando a que venga la lechuga de Buenos Aires para putear por el precio de la lechuga. También tienen que saber que toda esa tierra que está el cohete ahí eran corrales para guardar el ganado que traía toda la gente del campo acá para cargar al tren para llevarlo a Liniers. Y no esperar que venga un camión de un frigorífico con una pistola que no sabemos de dónde viene. Y también tienen que saber que ahí había un galpón, que eran los talleres ferroviarios donde se reparaban los trenes de toda esta zona de la línea y trabajaban más de 200 personas. Lo tienen que saber para sentir orgullo de lo que alguna vez fuimos y preguntarse por qué no somos más. ¿Qué pasó? No es solo Menem con la privatización. ¿Qué pasó? Y pasó que dejamos de sentirnos como que esto era nuestro. Total, ya estaba todo hecho. No había necesidad de sentirse orgullosos, y total, ya estaba todo hecho. No, tenemos que enseñarle que alguien lo hizo y que tiene que estar orgulloso de eso que tiene. Y transmitirlo para que no pase lo que está pasando. Así fue que en este mismo lugar, en otra historia local, un día como hoy, de febrero del 91, algunos se acordarán, si no fue hoy fue ayer, llegaba el último tren y se decidió, en conjunto con las fuerzas vivas de Bolívar, la municipalidad, las fuerzas vivas de Deró y las de 25 de mayo, hacer una gran movilización para pedir por el tren. Salvemos al tren. Y ese día nosotros nos fuimos a 25 de mayo con unos cuantos funcionarios y algunos miembros de las entidades de acá. Y allá en 25 de mayo había 5.000 personas en la estación esperando el tren. Y el tren no se... Y acá se juntaron 5.000 personas esperando el tren. Y el tren no se va. Y ese tren que tenía que llegar a las 12 de la noche según el horario, llegó a las 3:30 de la mañana. Pero no porque el servicio anduviera mal, sino porque de 25 de mayo hasta acá tuvimos que pagar en todos los pueblos, porque en todos los pueblos, aún en el más chiquito, estaba la gente esperando, gritando, el tren no se va.
Y esto tampoco se sabe. Y el tren se salvó. Y lo salvó la gente. Entonces, no olvidemos estas que son parte de nuestra historia. Esto no es una charla política. Esto no es una cuestión que corresponde nada más que a un partido. Esto es una cuestión de formación que nos corresponde a todos los bolivarenses. Y después que cada uno elija el partido que quiere y la forma que quiera. Pero ese día, así como cuando hubo que salvar el pueblo y volar la ruta, el pueblo se juntó ahí, donde están ustedes, y se quedó esperando que venga el tren. Y cuando vino el tren, se armó una comisión con Deró, con 25 de Mayo, con Bolívar, para negociar con el presidente de la nación o con quien fuera, que el tren se tenía que quedar. Y no levantaron el ramal. Nos cortaron los servicios y nos dejaron un solo tren. El de la noche, el que llegaba a las 12 de la noche. Y después ya era tanto, digamos, el peso que había político en toda la línea, que se lo pasaron a Ferrobaires, pero el tren siguió. Y fue un triunfo del pueblo que después se desperdició. Ese es otro tema. Pero los pueblos defienden lo suyo cuando tienen conciencia que es suyo. Si no es suyo, no lo defienden. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con nuestros chicos es eso. Tratar de formar jóvenes para adelante, que sepan de dónde vienen y que tengan claro a dónde van. Febrero y el tren y este lugar tienen mucha importancia. No lo olviden. Gracias, chicos.